placer poder congregarnos una vez más, ¿verdad? El martes estaba pensando y decía como que, como que ya los extrañaba, de verdad los extrañaba a todos. Y hasta hace rato me acordé que es porque no venimos el domingo. Y entonces por eso sentíamos eso como que estuvo ya largo la distancia de vernos, pero gloria a Dios que pues hoy es jueves, ¿verdad? De que aquí estamos. De verdad me alegro de verlos a todos. Y hoy seguiremos viendo pues qué nos siguen enseñando o qué nos pueden seguir enseñando los héroes de la fe, ¿verdad? Como les repito, cada héroe de la fe pues tiene muchos rasgos que podemos aprender de diferentes maneras, podemos aplicarlos de diferentes maneras para aprender algo de cierta forma y vamos tratando de enfocarnos qué personaje nos puede enseñar qué cosas, ¿verdad? Para nosotros, nuestra vida diaria, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos creciendo, ¿verdad? Porque como considero que todos vamos creciendo de la mano del Señor, ¿verdad? Y Dios permita más adelante poder tener temas mucho más profundos y que podamos subir a otro nivel espiritual, ¿verdad? Pero que ahora pues el Señor nos está hablando a que debemos obedecer, ¿verdad? Que ese es el enfoque que ha tenido esta serie. El día de hoy se llama la enseñanza Fiel es tu verdad y la vamos a basar en Hebreos 11:11. Vamos a leerlo. Hebreos 11:11 dice, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. El Señor es fiel, hermanos, y así que vamos a hacer una oración rapidito para que el Señor nos dé su gracia, ¿verdad? Y nos ayude para que podamos recibir la palabra con bien. Padre, te doy de verdad muchas gracias por este momento tan precioso, Señor, que es el momento de la alabanza que tuvimos, Señor. Te damos gracias por ese momento, porque nos has permitido poder llegar aquí a tu casa una vez más, Señor. Sabemos que la iglesia no es este lugar, estas cuatro paredes, Señor, sino somos todos nosotros los que estamos aquí congregados, Señor, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, porque podemos convivir entre hermanos y poder escuchar tu palabra, Señor, y cantarte, que es lo que nos gusta, Señor, lo que nos deleita. Te pido que en este momento, pues, prepares el corazón de todos, Señor, para recibir tu palabra, ya que ella es la que nos limpia y nos purifica y nos santifica, Señor, delante de ti. Y todo lo que sabemos y hemos aprendido y practicamos en obediencia, Señor, es gracias a tu palabra, Señor. A nadie más, sino simplemente a tu palabra. Así que te pido que me ayudes a poder exponer tu palabra, Señor, y que seas tú usándome, Señor. Que no sean yo hacia las personas, sino que seas tú a sus corazones, Señor. Te lo pido que nos ayudes y nos ayudes en este momento, Señor. Dame tu gracia y de tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanitos. ¿Cómo se llama la enseñanza? A ver si se acuerdan. Amén. Fiel es tu verdad. Fíjense que esta enseñanza se llama así porque el versículo que leímos, ¿verdad? Lo que dice al final, dice que Sara creyó que fiel era el que lo había el que lo había prometido, ¿verdad? El Señor le dio una promesa a Sara y ella creyó en el Señor y sabía y creyó que él era fiel y que iba a cumplir esa promesa. Entonces este versículo, ¿verdad? De Hebreos 11, eh, cuando lo analizo, ¿verdad? Lo que a donde me manda siempre es como la alabanza que hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Que dice, fiel es tu verdad y fieles son tus mandamientos, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de esa alabanza que hemos cantado aquí. Entonces, me lleva a eso porque me recuerda que fiel es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, fiel es tu verdad. Y cuando decimos así, es porque sabemos que esa verdad, la verdad que nos da Dios es fiel, ¿verdad? Y esa verdad, pues simplemente es Jesús. Entonces sabemos que Jesús es fiel, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y mire lo que dice Juan 1:1, lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Vamos a estar solo en esa versión el día de hoy, porque hoy es jueves, no vamos a quemarnos las neuronas, sino vamos ahí suavecito. Nueva traducción viviente, Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios.
Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿A quién les trajo luz? A todos, ¿verdad? La luz brilla con la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pues, si alguien tiene duda, esa palabra es Jesús, ¿verdad? Esa es la palabra. Y Dios a lo largo de la historia, por medio de la Biblia, nos ha dejado ver, su palabra nos deja ver que Él es fiel. Dios es fiel y eso es un atributo que vemos mucho en la palabra de Dios. Hemos hablado muchas veces de esos atributos de Dios, ¿verdad? Y entendemos muchos atributos de Dios. Y sin duda, que Dios sea fiel es uno de los atributos de los que más gozamos, ¿verdad? Así como que Dios es amor y que Dios sea fiel. Eso es algo que nos beneficia pues enormemente, ¿verdad? Mire lo que dice Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quien lo aman y obedecen sus mandatos. Tenemos un Dios fiel, ¿verdad? Y eso es algo, es un hecho real. Tenemos un Dios fiel y no sé cuántos dan gracias a Dios por eso, hermanos. Yo de verdad doy gracias a Dios porque Él es un Dios fiel que, pues que cumple lo que dice, ¿verdad? No es como nosotros los humanos que nos cuesta, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo mejor de esto? Es que su fidelidad, la fidelidad de Dios no se basa en que nosotros seamos fieles, ¿verdad? Porque si se basara en eso, pues definitivamente Dios ya no fuera el mismo hace mucho tiempo porque nosotros constantemente estamos fallando, ¿verdad? Vamos a leer rapidito 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, la Biblia está llena de versículos donde que Él nos habla, ¿verdad? Que por medio de su palabra y nos dice lo fiel que es el Señor. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por la cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, Pablo nos presenta, ¿verdad?, la fidelidad de Dios como una garantía del llamado que Dios nos ha hecho para tener comunión con Cristo Jesús. Entonces podemos ver cómo esto va obrando, ¿verdad? Mire, verdaderamente nosotros muchas veces juzgamos en general, ¿verdad? En nuestra vida en general, nosotros tenemos un criterio y juzgamos según lo que entendemos, ¿verdad? Y juzgamos en base a nuestro conocimiento, pero vemos que el ser humano falla, o sea, somos infieles delante de Dios, ¿verdad? Y que Él sí cumple lo que dice. Entonces muchas veces queremos poner a Dios en el nivel que nosotros entendemos, ¿verdad? O sea, nosotros mismos limitamos al Señor y lo ponemos a un nivel humano y muchas veces por eso mismo nos cuesta creer que Dios va a hacer lo que Él dice, ¿verdad? O sea, nos cuesta porque decimos, o sea, más adelante vamos a ir desarrollando esto, pero les quiero decir eso, ¿verdad? De que nosotros limitamos a Dios y nosotros pensamos, y eso mismo en automático hace que nosotros pensemos, ¿será que el Señor lo va a hacer? Muchas veces no lo decimos, pero nuestras actitudes pues hablan mucho, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver qué pasó con Sara. Es la héroe de la fe que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces no olvidemos eso, ¿verdad? Que Dios no es como hombre para que falle. Entonces le repito, ¿verdad? Que buena es su fidelidad y qué bueno que no se basa en nuestra conducta, no se basa en lo que hacemos, porque pues de verdad no merecemos la fidelidad de Dios. O sea, es algo muy importante que tenemos que resaltar, ¿verdad? Y les cuento todo esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios, ¿verdad? Gracias a su palabra. O sea, todo lo que nosotros sabemos es porque la palabra de Dios nos lo revela, ¿verdad? Pero em, su palabra se nos ha revelado durante los siglos, durante los siglos, ¿verdad? Los años que ha pasado. Y dice que dice el Señor, yo soy fiel, ¿verdad?
Y nosotros creemos eso porque nosotros lo leemos en su palabra, lo creemos y eso nos hace ejercer la fe, ¿verdad? Entonces, desde la caída del hombre, de Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo, como hemos estado recalcando esto para que no se nos olvide, ¿verdad? Que Dios le dijo a ellos que salvaría a la humanidad de la condenación eterna, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva, o la separación fue que tuvimos muerte, ¿verdad? Y vemos cómo Dios fue fiel, ¿verdad? Y cumplió su promesa. Su promesa ahora ya la tenemos resumida en un libro, ¿verdad? Lo que pasó por miles de años. Entonces ahora ya tenemos esa revelación escrita ahí, en lo que nosotros lo que conocemos como Biblia. Entonces vemos cómo Dios desde el inicio dio una promesa y cómo Dios la llevó a cabo, ¿verdad? Vemos todo lo que Dios movió, tantas personas que aparecen en la Biblia para llegar a cumplir su promesa, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos otra promesa que es muy importante, hay muchas, pero hay una promesa tan importante que es que Él volverá por segunda vez y va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y de eso, pues ya falta muy poco, así que tenemos que estar preparados para eso. Y si usted cree que firmemente, ¿verdad? Que Dios es fiel y que Él va a cumplir todo lo que dijo, pues usted está caminando en fe, porque usted está creyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que Sara, esposa de Abraham, ¿verdad? Le creyó a Dios porque él sabía que Dios era fiel. Entonces nosotros tenemos ya toda la historia revelada. Ya esto lo leemos fácil, ¿verdad? De los relatos, por ejemplo, de Sara. Pero cuando Sara le creyó a Dios, pues no existía la Biblia, ¿verdad? A nosotros, aún con la Biblia, nos cuesta creer un poquito. Hay cosas que o sea, no es que seamos escépticos de la palabra de Dios, pero nos cuesta aplicarla a nuestra vida y eso significa no creer en la palabra, ¿verdad? Entonces, aún así, todo lo que pasó con Sara, ella es considerada, según Hebreos, una héroe de la fe, ¿verdad? Porque tuvo fe en lo que Dios dijo que iba a hacer por medio de su vida, que es lo que leíamos, ¿verdad? Hebreos 11:11, que dice que por la misma fe, Sara también, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, ¿verdad? O sea, ella era estéril, o sea, son cosas bien fuertes, ¿verdad? Que vemos cómo el poder de Dios obra en la vida de los que le creen, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Sin duda, Sara, pues, con el hecho de creer en Dios, de lo que Dios dijo que iba a hacer con ella, pues eso definitivamente honró al Señor, ¿verdad? Honramos al Señor cuando creemos que Él lo va a hacer porque Él es fiel, ¿verdad? Entonces, es una cadena, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco el contexto de Sara, de la vida de Sara. Vamos a ir a Génesis 18, vamos a leer del 1 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 18, vamos a ir leyendo para irnos empapando de estos temas y que no se nos olvide, ¿verdad? Cómo fue los inicios de lo que es la promesa y todas estas cosas, ¿verdad? Génesis 18, 1, 15 dice, del 1 al 15 dice, después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado, o sea, Abraham estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he llegado, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado acerca de vuestro siervo. Esto es Reina Valera, ¿verdad? Si no estoy mal, perdonen. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, tomad pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del
rescolto. Y corrió Abraham a las vacas y mató un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio de prisa a apartarlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, dice que se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré el deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque ella tuvo miedo, dice aquí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miren, hermanos, este relato es muy hermoso, ¿verdad? Porque, pues definitivamente de una u otra forma habla nuestras vidas, ¿verdad? Porque no sé usted, pero por ejemplo yo me siento, a pesar que Sara es una mujer, yo me siento tan Sara, ¿verdad? Porque el Señor a veces habla en nuestras vidas y dice que va a hacer algo, ¿verdad? O tiene un propósito para nosotros y nosotros muchas veces, pues tal vez nos da risa de cierta forma dentro de nosotros y como Sara, o sea, esto que vemos aquí no es como algo de decir, wow, Sara, qué incrédula, ¿verdad? Sino que es algo natural de nosotros los humanos porque nos cuesta creer en el Señor. Entonces, aquí acabamos de escuchar cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿verdad? De que su esposa Sara le iba a dar un hijo y que iba a ser madre de una gran nación, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, según este relato que leímos en Génesis 18, pues a una mujer muy diferente a lo que Hebreos está relatando, ¿verdad? Porque Hebreos dice que Sara fue una mujer que le creyó a Dios, pero aquí este versículo pues no nos deja ver exactamente esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Sara pues aprendió a confiar en el Señor, ¿verdad? Porque esa es parte del cristianismo, ¿verdad? Aprender a confiar en el Señor, aprender a descansar en el Señor. Entonces, vemos, dice que Sara se rió dentro de ella, ¿verdad? O sea, para Sara tener un hijo, pues humanamente o naturalmente era algo que ya era imposible, ¿verdad? Por muchas razones. Pero, hermano, sinceramente a mí me impresiona cómo Dios, como dice Norman, ¿verdad? Dios se las sabe todas, ¿verdad? O sea, Dios pudo haber hecho las cosas diferentes con ellos. Si usted se pone a analizar un poquito, dice que Sara incluso pues ya no tenía ni su periodo menstrual, ¿verdad? O sea, ya no era, ya no tenía eso, o sea, se había acabado su tiempo y obviamente, porque ya eran más grande, ¿verdad? Pero obviamente cuando tuvo su periodo normal, como todas las mujeres, pues nunca tuvieron hijos, ¿verdad? O sea, ya no podía tener hijos, ella era estéril. Entonces, Dios pudo haber hecho las cosas diferente y le pudo haber dicho a Abraham y a Sara cuando eran jóvenes, ustedes van a tener un hijo y va a ser hijo de la promesa. Y a ellos quizás se les hubiera dicho como, ok, entonces el hijo que voy a tener va a ser hijo de la promesa, pero Dios no lo hace de esa manera de cuando eran jóvenes y pues el hijo que cualquiera que tuvieran el primero iba a ser hijo de la promesa, sino que Dios lo hace de una forma que Él puede mostrar el poder, su poder, ¿verdad? Entonces se los dice a ellos cuando ellos, pues ya las cosas ya no eran naturalmente posible, ¿verdad? O sea, vemos la esterilidad, ya no tenía su periodo menstrual. eh, Abraham le lleva 10 años a Sara, entonces ya era un viejito. Y pues imagínense, o sea,
cualquiera de nosotros también nos hubiéramos reído dentro y hubiéramos dicho, yo voy a tener un hijo a esta edad. O sea, ¿se imaginan? Entonces, por eso les digo, Dios se las sabe todas porque Él sabe cómo llegarle a cada persona y eso es lo importante de conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Porque, como les digo, Dios trabaja de diferentes formas y con diferentes cosas con cada uno de nosotros. Entonces no podemos aplicar esto a cada uno de nosotros en ese aspecto del milagro que hizo Dios en su vida, pero así Dios permite muchas veces que en la necesidad que podemos tener, o sea, Dios, muchas veces tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces Dios permite esas necesidades, esas dificultades, esos problemas para tener ese momento vulnerable donde tengamos esa necesidad y de reconocer que tenemos necesidad de Dios. Porque muchas veces cuando uno andaba en el mundo, ¿verdad? Y los que iban a la discoteca salían bien felices a medianoche o a las 2 de la mañana, quizás bien borrachos y nadie de los que salían así, si les predicaban el evangelio, pues nadie iba a decir, sí, yo tengo necesidad, si están tan felices según ellos, ¿verdad? Cualquiera dice, cállate, ¿qué me importa el Señor, verdad? Pero el Señor no les digo que nos hace pasar necesidades, sino que simplemente, pues este mundo en su concupiscencia, pues ya está corrompido, ¿verdad? Entonces, Dios permite que pasen situaciones de necesidad muchas veces o que lleguemos a tener situaciones donde pues ya las cosas se ven imposibles, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver el poder de Dios, si tenemos fe en Él, ¿verdad? Porque también sin fe, pues estamos mal, ¿verdad? Entonces, al igual que Sara, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y Él sabe nuestras necesidades y Él pues puede cumplir o proveer si es que necesitamos o Dios puede cumplir esas necesidades según si nosotros ponemos nuestra fe en Él, ¿verdad? Y la parte que nos toca a nosotros. Y como les digo, ¿verdad? No es que sea Sara totalmente incrédula y que no crea en el Señor y que por eso se haya reído, o sea, de una manera de que no cree en el Señor, porque Hebreos dice que ella sí creyó, que Dios era fiel para cumplir esa promesa, ¿verdad? Pero como les digo, de cierta forma, la imposibilidad humana que estaba ahí, pues eso la llevó a ella, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que de cierta forma Sara dijo, está difícil, pero esas son mis palabras, ¿verdad? Que ella haber dicho, pues vamos a ver, ¿verdad? A ver si resulto embarazada realmente, como dice el Señor. Y pues a Sara no le tocaba más que pues probar o ver el poder de Dios, ¿verdad? No sé si se recuerda Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces, esperar, como les decía la vez pasada, esperar es parte de nuestra fe. O sea, no solo se trata de creer y que ya todo se va a cumplir, sino que parte de la fe es, aparte de obedecer, es pues esperar, ¿verdad? Ser pacientes, perseverar en esto, ¿verdad? Y pues vamos a ver aquí algo que pasó, ¿verdad? Para que podamos entender nosotros de manera consciente, de estar conscientes de esto, ¿verdad? De que tenemos que saber esperar en el Señor, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 16:1 en adelante. Nueva traducción viviente, ahora sí. Génesis 16:1 dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Obviamente nosotros ya entendemos esta, ¿verdad? Para antes era natural que, por ejemplo, Abraham pudiera tener hijos con una sierva y pudieran ser hijos legítimos de ellos, ¿verdad? Incluso hasta de Sara. Entonces, por eso es que le dijo esa propuesta, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió, dice, 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Versículo 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada,
comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo, le dice ella, ¿verdad? Entonces ahora resulta que es culpa de Abraham, ¿verdad? Pregunto yo, pregunta al aire, ¿verdad? ¿De quién cree usted que es culpa? ¿De Abraham? ¿Sí o no? Mire, la respuesta es sencilla, es sí y no, ¿verdad? Las dos. Mire, podemos aprender un principio bíblico de aquí, ¿verdad? Es bien sencillito, pero ayuda mucho en el matrimonio, ¿verdad? Mire, no es culpa de Abraham porque la idea principalmente fue de Sara. Dice que ella le dijo, pues acuéstate con ella, ¿verdad? Vamos para que tengamos un hijo. Pero sí fue culpa de Abraham porque Sara no lo obligó a nada, ¿verdad? Sara solo se lo propuso y él fue el que aceptó. Él dijo, ok, me parece buena idea, ¿verdad? Mire, todos podemos pensar, ¿verdad? Que Sara no supo esperar en la promesa que Dios les había dado de que iba a tener un hijo por medio de Sara, pero aquí vemos la naturaleza caída de la humanidad, ¿verdad? Vemos como lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Dice Adán, ¿qué pasó? Le dice Dios, dice Adán, la mujer que me diste y Eva, la serpiente, ¿verdad? Entonces nadie acepta los errores y sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces Abraham está haciendo aquí lo mismo, ¿verdad? Bueno, incluso, perdón, Sara está haciendo lo mismo porque no acepta su parte, ¿verdad? Y dice, pues tu culpa, ¿verdad? Que ahora me trate la sierva así cuando pasó esto, ¿verdad? Entonces lo que podemos aprender, ¿verdad? Que Abraham se dio, él, así como Sara no supo esperar en el Señor, pues Abraham tampoco. Porque mire, hermanos, ya nosotros teniendo la revelación completa de la palabra de Dios, sabemos y entendemos que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? De su pareja. Por lo tanto, él tiene la responsabilidad también él le pudo haber dicho a su esposa, no, esperemos en el Señor. El Señor dijo que iba a ser por medio de ti, tenemos que esperar. Entonces, si él hubiera actuado de esa manera, ¿verdad? Como nosotros ahora entendemos, gracias a toda la palabra de Dios, pues la historia hubiera sido otra, ¿verdad? Sabemos que de este hijo nace Ismael, quien hasta la fecha hay problemas con todos los, que son los árabes, ¿verdad? Con Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí en resumen? De que, como yo platicaba con el hermano José, el hombre tiene, o sea, la cabeza de hogar tiene la responsabilidad de purificar a su esposa por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Simplemente por ese medio. Entonces muchas veces el hombre, con tal, ¿verdad?, de que no se le arme la Tercera Guerra Mundial, pues cede ante propuestas de todo tipo, ¿verdad? O simplemente a veces no hace la tarea porque, pues, para evitarse cosas, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender aquí es que si el hombre no toma su papel delante de Dios como cabeza de hogar y prefiere complacer a la mujer para que no tener problemas en el momento, pues va a haber consecuencias, ¿verdad? Y esta es una de esas consecuencias donde Sara no supo esperar en el Señor y Abraham no supo decir un no, ¿verdad? Sino que se dio y después, pues, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mire, no hacer ese trabajo es como un extremo, ¿verdad? Pero el otro extremo también sería, pues, ser fríos, em, como arrogantes con la pareja o legalistas. No se trata de eso, ¿verdad? Ese es otro extremo. Se trata de que el Señor nos dé sabiduría para poder resolver este tipo de cosas, ¿verdad? Porque aquí, pues, las cosas no estaban fáciles. Si usted analiza y hace matemáticas, hasta cuando Abraham tuvo su hijo que era Ismael, habían pasado 11 años ya de cuando el Señor sacó a Abraham, ¿verdad? De la tierra que le dijo, sale tu tierra y tu parentela. Entonces él tenía 75 años y ahora aquí Abraham tiene 86 años cuando nace su hijo Ismael. Entonces vemos que en 11 años, pues dijeron, al Señor ya se le olvidó.
tal vez ya no va a cumplir o tal vez no escuchamos bien, iba a ser con ella y podemos tener ese hijo que el Señor nos prometió. O sea, muchas cosas podemos pensar, ¿verdad? Pero mire, definitivamente necesitamos aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? Y no meter la mano nosotros, porque las consecuencias pueden ser terribles, ¿verdad? Versículo 6 dice, Abraham respondió, porque estamos en el contexto, ¿verdad? De que le dijo que su sierva estaba tratándola mal. Entonces dice, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, le dijo, así que haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al fin ella huyó. Entonces el 7 dice, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Verdad? Son preguntas que el Señor vemos en la Biblia que siempre ha hecho y Él lo sabe todo, pero es que Él quiere ver qué es lo que la gente responde, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos? Entonces dice, estoy huyendo de mi señora Sarai. Ella contestó y dice, el ángel del Señor le dijo, mire lo importante, ¿verdad? De cómo es Dios, porque dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Ven cómo el ángel del Señor le dice, regrésate y sométete. O sea, ella tenía la justificación, ¿verdad? Ella tenía todos los motivos para poder irse, pero el Señor le dice, ve y sométete a su autoridad. Entonces el Señor no es que no sepa qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tal vez el Señor no sabe qué tan mal está yendo Agar, sino el Señor lo sabe, pero el Señor nos prueba, ¿verdad? Vemos cómo el Señor aquí pone a ella y le dice, ve y sométete. Entonces estos versículos son llenos de muchos principios bíblicos, ¿verdad? Mire, hasta aquí que el Señor le dijo esto a Agar, la Biblia, como les digo, no se había escrito, ni siquiera existía los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero el Dios que le dijo eso a ella, ¿verdad? Es el mismo Dios de ahora. El versículo, aquí ahora ya existe un versículo que dice que nos sometamos a las autoridades, ¿verdad? ¿Y quién inspiró eso a que escribieran eso? Pues el mismo Dios que está diciendo aquí, regrésate y sométete, ¿verdad? Entonces dice el versículo 10, después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedes contar, le dice Agar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor sí escucha, verdad? Dice, este hijo tuyo será un hombre indomable. Escuche bien todo lo que va a pasar, ¿verdad? Tu hijo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, dice esta versión. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres Dios, el que me ve. También dijo, de verdad, he visto a aquel que me ve. Versículo 14. Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret, dice. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Se dan cuenta cómo a pesar de cómo el humano pues mete su mano y lo arruina, el Señor todo lo tiene bajo control, ¿verdad? Dice el versículo 16, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Entonces eso es lo que yo les decía, ¿verdad? La importancia de poder notar esos detallitos pequeños donde dice cuántos años tenía aquí, cuántos años tenía acá, entonces podemos nosotros poder hacer una matemática sencilla, ¿verdad? Entonces, porque mire lo que dice Génesis 12:1 al 5. Génesis 12:1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y tus parientes, ¿verdad? Y la familia de tu padre
y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí de ti, ahí de ti haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces ahí es donde dice el 4. Entonces Abraham partió como el Señor había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, como les decía, ¿verdad? Prácticamente tenía 75. Ismael nació cuando tenía 86. Entonces ellos estuvieron esperando 11 años, ¿verdad? Y meten su mano y como les digo, arruinan las cosas. Y es que eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado, hermanos, de pues no tratar de ayudarle a Dios. Y no digo que no tenemos que hacer obras, ¿verdad? Porque no estoy hablando de que no hay que hacer obras, porque pues nuestra fe se va a reflejar en nuestras obras. No hablo de eso, es diferente. Hablo de que hay muchas cosas que nosotros como cristianos debemos esperar, simplemente esperar en el Señor, con paz, perseverar en eso, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros no tenemos que meter la mano porque, pues la verdad, hermanos, el Señor no necesita ayuda. El Señor puede hacer todo, hermanos. Y de verdad que es triste cuando vemos, cuando nosotros como humanos, pues hacemos algo tratando de acelerar el proceso o de ayudar al Señor y pues sale todo mal, ¿verdad? Pero esa es parte de la fe, saber esperar en el Señor, ¿verdad? Mire ahora con estos temas de migración, ¿verdad? Cuánta gente de verdad se está regresando a sus países y están mandando sus cosas primero y luego se van ellos, pues simplemente habrá muchas razones, pero una de ellas podemos analizar y pensar y decir que lo están haciendo por el temor que infunden las redes sociales, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos dejamos meter el temor en vez de que entre paz por medio de la palabra, pues nos vamos a turbar, hermanos. Y mire, mucha gente, ni siquiera sabe esta gente si realmente un día los iban a deportar, ¿verdad? Y se están regresando y se vale, van a regresar a su país donde van a estar bien legalmente, pero, o sea, y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde dejamos esa parte, verdad? Entonces, mucha de esa gente que se está regresando, nunca van a saber si de verdad los iban a agarrar o simplemente iban a vivir muchos más años más aquí en Estados Unidos si el Señor se los permitía, pero pues ellos metieron su mano y, ¿verdad? Pero no podemos generalizar, hay mucha gente que podemos entender que hay muchas diferentes razones, pero si es por miedo y por falta de paz, pues ahí es donde no tenemos que meter nuestra mano, ¿verdad? Sino dejar y entender que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice Génesis 21, del 1 al 7. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. ¿Qué nos deja la matemática? Nos dice aquí, esperaron 25 años para que se pudiera cumplir esa promesa de que Sara iba a tener hijos. Si cuando se lo dijo el Señor eran más jóvenes y pensaban que estaban viejitos y imagínense tener un hijo a los 100 años que Abraham tenía, ¿verdad? O sea, Sara tenía 90. Eso era, pues, el poder de Dios revelándose en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pudieron creer y descansaron en esa promesa, sabiendo que el que la iba a cumplir es fiel, ¿verdad? Entonces, eso nos habla en nuestra vida muchas cosas, ¿verdad? Mire, el versículo 6 dice, Sara declaró, Dios me hizo reír y todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Verdad? Ahora esa risa que tal vez en un tiempo fue una risa de tristeza porque no creyó realmente, no creyó, ¿verdad? Entonces ahora esa risa ahora se volvió en un gozo. Y eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Versículo 7. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado
a Abraham un hijo en su vejez. Mire, hermanos, de verdad, Dios es fiel, de verdad que me podemos ver en la vida de Sara muchas cosas, ¿verdad? Si usted tiene tiempo, trate de buscar más información de ella, porque pues por cuestión de tiempo no podemos abundar en eso, pero mire, Sara tiene muchas características que resaltan en la Biblia, no solo en su tiempo que está en Génesis, sino que, por ejemplo, el apóstol Pedro la menciona Pablo, y la mencionan aquí en Hebreos, ¿verdad? Como una persona que tuvo muchas características buenas como mujer, ¿verdad? Pedro la usó como ejemplo de una mujer sumisa que se sometía a su esposo. Mire, primera de Pedro 3:5, nueva traducción viviente, primera de Pedro 3:5, vamos, y el 6 dice, así es como lucían hermosas las mujeres de la antigüedad, porque antes de eso Pedro está explicando que la mujer no se debe enfocar en su belleza exterior, ¿verdad? Sino más que todo en otras cosas, ¿verdad? Más importantes que la belleza. Por eso dice, así lucían hermosas las mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Entonces, esa es la verdadera belleza en una mujer, ¿verdad? No, como dice Pedro, esos peinados ostentosos o cosas que de cierta forma le dan belleza a la mujer, pero más que eso, lo que le da belleza a la mujer dice que es la confianza en Dios y aceptar, ¿verdad?, la autoridad de sus esposos. Dice Pedro, por ejemplo, el 6, ¿verdad? Por ejemplo, Sara obedeció a su esposo, Abraham, ¿verdad? Y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas de Sara, ¿verdad? Cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Entonces Pedro le dice, le hace un llamado a las mujeres, ¿verdad? A que puedan someterse a su esposo sin temor de lo que ellos puedan hacer, ¿verdad? Porque pues ahí es donde viene el temor, los argumentos, ¿no? Como, bueno, y si me someto y no vale la pena. Entonces, el Señor, como les digo, nos habla de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, hoy prácticamente vimos ese lado, ¿verdad? De Sara, que pues aprendió a confiar en el Señor, ¿verdad? Porque al inicio era una Sara como que se rió como irónicamente, ¿no? Está difícil, pero vemos como una Sara después se goza en el Señor y confió en Él porque dice que ella creyó que Él iba a ser fiel para cumplir esas promesas. Entonces, Sara a nosotros habla nuestra vida, ¿verdad? Y nos dice que quizás al inicio nos cuesta como humanos creer en Dios, ¿verdad? Y fíjese que una de las cosas de que a nosotros nos cuesta creer no es tanto que si nos cuesta creer en será que es verdad lo que dice la palabra de Dios, sino que nosotros como cristianos yo sé que todos creemos en eso, pero en la manera que vamos aprendiendo a creer en el Señor es traer esas palabras y ponerlas aquí y ponerlas en práctica en nuestra vida. Y realmente solo eso es lo que nos va a traer paz. Y esa paz es porque confiamos que Dios es fiel y Él tiene el control de todo. Por eso pueden pasar desastres naturales, plagas o pandemias, ¿verdad? Pero pues el Señor nos ha enseñado a permanecer descansando en Él porque pues creemos que Él es fiel, ¿verdad? Y que Él es fiel y soberano y que Él tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, muchos nos cuesta preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y ya estamos aquí en este caminar, ¿verdad? De nuestra fe. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, así como aprendió Sara, ¿verdad? Y fue y quedó plasmada su vida y su nombre, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y entonces nosotros, como les decía, la historia se sigue escribiendo y nosotros estamos llamados a eso, ¿verdad? A permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Porque Él siempre es fiel. Por ejemplo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y no tenemos que preocuparnos por ninguna área como que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, porque mira, hay muchas cosas que a nosotros nos puede traer paz, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro ahorro o cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa o nuestra casa, cualquier cosa nos puede traer, según nosotros, tranquilidad. Pero Dios en su soberanía, si Él permite,
se nos puede quitar eso para que nos demos cuenta que de donde verdaderamente pertenecemos y podemos estar confiados es en el Señor. Entonces, no tenemos la necesidad de llegar a que el Señor nos arrebate las cosas para que nos demos cuenta, ¿verdad? Sino que analicemos nuestra vida y podemos darnos cuenta de en qué está nuestra confianza, si está en el Señor o en las cosas que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios es fiel y esa es una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Mire, permítame aquí. No se me perdió, pero les quería decir, ¿verdad? O compartir de que em, debemos de permitirle al Señor, ¿verdad? Porque el Señor lo quiere hacer, pero es lo que nosotros somos los que no permitimos al Señor que nos muestre su poder, ¿verdad? Él es fiel y Él no nos deja en ninguna circunstancia, ¿verdad? A veces pensamos que el Señor no nos puede proveer quizás para la renta, ¿verdad? Hablando en esa área. Hay muchas áreas que podemos hablar, pero a veces no miramos la mano de Dios, no vemos el poder de Dios, porque poniendo como ejemplo, ¿verdad? Podemos decir, tengo necesidad para que el Señor provea para mi renta o mi necesidad, ¿verdad? Y queremos ver la mano de Dios, pero como Sara nos pasa muchas veces, al final, antes de esperar el proceso, antes de que el proceso se cumpla, a la mitad decimos, bueno, y ya no llegó nada, mejor ya sé quién me puede prestar, ¿verdad? Entonces, esas actitudes son las que no nos permiten ver el poder de Dios. Es que Dios es un Dios poderoso y hay que creerlo así, hermanos, porque es verdad. Entonces necesitamos dejar de verdad de meter nuestra mano y esperar y confiar en el Señor. Y pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Como cristianos, confiar en el Señor, confiar en su palabra, que Él tiene el poder para hacer las cosas y que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de nuestra vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos trae paz a nosotros como cristianos. Entonces, algo que podemos aprender hoy definitivamente es que el tiempo de Dios es perfecto y que todo fuera del tiempo de Dios, en nuestro propio tiempo, pues puede salir mal. Así que confiemos en el Señor, ¿verdad? Y esperemos el tiempo de Dios. Sara y Abraham pues esperaron 25 años porque el Señor estaba tratando con la vida de ellos. Entonces, con nosotros puede ser diferente. Puede ser meses, años, pero descansemos en el Señor de que el tiempo que se tarde es el tiempo necesario para trabajar nuestros corazones, porque ese es el propósito de Dios. Dios no solo quiere hacer cosas para que esté ahí y, ay, el Señor no me deja tranquilo. No, el Señor hace las cosas como las hace por nuestra misma incredulidad, por nuestra misma forma de pensar. Por eso es que las cosas muchas veces se extienden, pero es por nosotros mismos, porque Dios nos va a dar algo, nos va a soltar eso que Él nos dijo hasta que nuestro corazón ya esté listo para eso, ¿verdad? Antes, pues nos puede hacer daño. Por eso es que es importante el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una oración para despedirnos y después vamos a escuchar una alabanza y después podemos irnos a nuestra casita, ¿ok? Padre amado, muchas gracias, Padre, porque tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor. Y verdaderamente podemos tocar muchos temas, Señor, pero incluso tú puedes hablar al corazón de cualquiera de nosotros de diferente forma, Señor. Y ese es algo hermoso que nos encanta de ti, Señor, porque nosotros simplemente estamos aquí para exponer tu palabra, Señor, pero el que al final hablas a los corazones eres tú, Padre, por medio del Espíritu Santo, confirmando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu palabra dice, y no solo tu palabra lo dice, sino que lo hemos visto a través de todo lo que has hecho, que tú eres fiel, Señor. Y seguimos creyendo como Sara, Señor, de que tú eres fiel y que vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer, Señor, y vamos a esperar en ti, Señor. Y ese es nuestro reto y eso es lo que queremos que tú nos enseñes, Señor, a aprender a esperar en ti, Señor, porque de eso se trata, Señor, la fe, de esperar en ti y permanecer en ti, Señor.
Gracias, Padre, por este momento y cuídanos a cada uno de nosotros y permite que podamos llegar con bien a nuestra casa, pero sobre todo, Señor, que sigas hablando a nuestra vida, Señor, y que sigas hablándonos y podamos seguir creciendo espiritualmente. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.